Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir hoy a este encuentro que tiene lugar en el Instituto Cervantes con motivo de la penúltima conferencia de este primer ciclo dedicado a las españolas por descubrir y organizado, como sabéis, por el Círculo de Orellana. Tenemos aquí el placer de acogeros hoy en el Instituto y de acoger este ciclo desde el pasado mes de septiembre. Un ciclo que nos ha permitido y que nos está permitiendo conocer y reconocer a mujeres fascinantes gracias a los magníficos conferenciantes que nos las han puesto en nuestro camino. Buenas tardes, además, porque es una ocasión especial la de hoy. Se la vamos a dedicar a doña Isabel Barreto, quien, como ustedes saben, fue la primera mujer almirante en la historia de la navegación. La conferencia será impartida por doña María Elvira Roca y presentada por doña Leticia Espinosa de los Monteros. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por haber encontrado tiempo en vuestras muchísimas actividades para estar hoy con nosotros en nuestra sede central. No es la primera vez que nos visita doña María Elvira Roca en el Instituto, pues ya participó recientemente en otro acto en nuestra sede hace unos meses y a quien, por cierto, tuve la ocasión de escuchar en aquel momento también. Bienvenida de nuevo. María Elvira es profesora del Instituto de Enseñanza Media, ha trabajado como profesora de universidad dentro y fuera de España, y entre ellas en la prestigiosa Universidad de Harvard. Ha colaborado con el CSIC como investigadora y en su ensayo Imperofobia y leyenda negra, publicado en 2016, se pregunta por qué surgen las imperofobias, qué tópicos la configuran y cómo se expanden hasta llegar, de alguna manera, a ser opinión pública. También su obra más reciente, 6 relatos ejemplares, donde recrea 6 momentos decisivos para entender la historia de Europa. No me quiero extender demasiado, solo recordar que es autora de varios libros y de numerosos artículos en revistas especializadas, además de los ya mencionados, por lo que creemos presenta un gran perfil hoy para hablarnos de doña Isabel Barreto. Tampoco voy a extenderme demasiado en hablar de esta última, hoy nuestra protagonista, pues ya lo hará más ampliamente ambas nuestras invitadas. Pero no me negarán ustedes que se trata de una mujer fascinante, que embarcó en Lima junto a su esposo Álvaro de Mendaya, patrón de varias expediciones por el Pacífico, en su expedición hacia las Islas Salomón. Imagínense ustedes una expedición formada por 4 barcos y unas 380 personas. Cuando mueren su marido y su hermano, ella es aclamada como almirante. No debió ser nada fácil para ella, pues además se sabe que tuvo varios enfrentamientos, entre otros con el cronista portugués Pedro Fernández de Quirós, quien formaba parte de la expedición, donde lógicamente había toda suerte de gentes de diferentes orígenes y nacionalidades. Su pericia al mando de esta expedición en pleno siglo XVI, en el Océano Pacífico, Filipinas, y su vuelta a Perú, componen una vida absolutamente fascinante, no solo para una mujer de su época, sino incluso para la época en la que estamos viviendo actualmente. En cualquier caso, no se sabe exactamente si murió en Perú, pero lo que sí está claro es que fue la primera mujer que ostentó el cargo de almirante en la historia de la navegación. Estamos, por lo tanto, todos, y espero que ustedes también, deseando escuchar a nuestra conferenciante, pero primero voy a ceder la palabra a Leticia Espinosa de los Monteros, no sin antes anunciar que la siguiente sesión del ciclo tendrá lugar el día 19 de junio y estará dedicada a doña Emilia Pardo Bazán, a cargo de Darío Villanueva, presidente de la Real Academia. Esta será la última del curso actual, pero no se preocupen, que continuaremos a partir de septiembre, incluyendo nuevas mujeres por descubrir, tanto españolas como hispanoamericanas. Así que solamente vamos a parar temporalmente durante los meses de verano. De nuevo, muchísimas gracias a ambas. Leticia, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Y muchas gracias a todos por tenerles una vez más con todos nosotros. Es nuestro 8º encuentro de Españolas por Descubrir, 2017-2018, y como ha dicho
Cristina el penúltimo. Seguiremos porque sabemos que todos ustedes tienen un interés en seguir descubriendo mujeres fascinantes que van entrando dentro de este ciclo de españolas por descubrir. Efectivamente, hoy lo dedicamos a Isabel Barreto, una mujer muy desconocida y que, gracias a otra mujer que está arrasando, porque esa es la palabra, y está dándonos una nueva visión de temas de historia de una manera apasionante. Gracias a María Elvira Roca por estar esta noche con todos nosotros, por acompañarnos, por formar parte también del Círculo de Orellana y servir para poder descubrir mujeres absolutamente fascinantes. Nos vas a acercar a Isabel Barreto, a su mundo, a sus circunstancias. Antes de darte la palabra, me vas a permitir que, como suelo hacer, agradezca a la institución que siempre nos está cediendo este espacio maravilloso, al Instituto Cervantes. No solo por cedernos el espacio, sino también porque se ha convertido en nuestro colaborador. Y quiero agradecer a las personas que hoy representan al Instituto, a Cristina y también a Miguel Espotorno, que te tenemos ahí, Miguel. Daros las gracias en representación de todo un equipo de personas extraordinario, absolutamente profesionales, que mes tras mes nos ayudan a que esto sea una realidad. Nos ayudan en todos los ámbitos, en la coordinación, en la prensa, en la comunicación, los técnicos que nos asisten e institucionalmente. Gracias de verdad porque nos ayudáis a divulgar el talento femenino de quienes nos precedieron. Nosotras, las orellanas, nos consideramos parte de la sociedad civil que muestra su empeño de manera voluntaria en visualizar mujeres que hicieron de su pasión su vida. Y lo hacemos porque queremos buscar referencias que pensamos que hoy es muy necesario, referencias para otras generaciones. Y por eso no queremos dejarlas en el olvido, ya que el mérito de cada una de ellas es muestra de su excelencia, gracias a la cual consiguieron alcanzar sus vocaciones, sus ideales, sus sueños. Sabemos que nos debemos a todas las que nos precedieron y por ello actuamos pensando que el mejor agradecimiento que podemos hacer es visualizarlas a través de estos encuentros, porque así al menos entenderemos sus silencios y reconoceremos que fueron capaces de romper moldes con su talento y con su pasión. Nuestra misión es detectar talento femenino, ponerlo en valor y divulgarlo. Sabemos que juntas sumamos más, pero también sabemos que con todos ustedes, con todos los que nos siguen a través de su presencia en estas sesiones y a través de las redes sociales, llegaremos mucho más lejos. María Elvira, hace, creo que fue un año aproximadamente, cuando yo te llamé por primera vez, no nos conocíamos y yo había leído ese ensayo espectacular que es Imperiofobia y la leyenda negra. Decidí que, aunque no te conocía de nada, tenía que localizarte porque necesitaba hablar contigo para comentar este libro. Y así fue, la llamé, estuvimos, no sé, aproximadamente 3/4 de hora hablando o algo así, y te expliqué lo que era el Círculo de Orellana y te pedí formar parte de una tertulia para analizar esa obra tan impresionante. A partir de ahí fue surgiendo también una amistad, porque tengo que decirles que María Elvira es una persona tremendamente generosa y, a pesar de todo lo que nos aporta constantemente, es una persona que sabe escuchar. Imperiofobia es un libro que está arrasando, creo que lleva más de 100.000 libros. No hemos llegado. Bueno, pues casi, pero estás en la edición 21. Yo creo que va a ayudar a saber mirar de otra manera nuestra propia historia. Has levantado un interés increíble. Tenemos también ya su segundo libro que acabas de publicar. Lo hemos traído por si alguno tiene interés en adquirirlo. Y simplemente te quiero dar una vez
más las gracias por tenerte con todos nosotros y estamos deseando escucharte. Muchas gracias, María Elvira. Gracias, Leticia. Gracias, Cristina. No es la primera vez que estoy en esta casa. Me tratan siempre muy bien y amenazo con volver si insisten en invitarme y cuidarme tanto. Voy a entrar en materia directamente porque el asunto tiene... La vida de Isabel Barreto es conocida con muchas limitaciones. Ahora se las intentaré explicar. Pero el asunto de las mujeres en América es un asunto es mucho más complejo y está relacionado con ella de alguna manera, ¿no? Si lo planteamos de una manera general, hay una visión tradicional que forma parte de la leyenda negra, permítanme que vuelva a mi asunto, según la cual no fueron a América prácticamente mujeres y, digamos, hay una explicación tradicional del mestizaje muy anglosajona que dice que, bueno, que es cierto, hubo un mestizaje en América, pero ese mestizaje viene traído o viene ocasionado porque los españoles, como no llevaban mujeres, claro, la necesidad biológica se impone y entonces pues lo que había era indias, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no fue en realidad, digamos, porque hubiese poco racismo, porque los españoles no encontraran dificultad alguna en mezclar su sangre con razas diferentes, sino que esta es aproximadamente la causa general, ¿no? Bueno, es un planteamiento, es genial, digamos, ese planteamiento porque consigues hacer de la virtud un defecto o un pecado. Y esto es una maniobra fantástica que han conseguido hacer siempre muy bien, digamos, las propagandas vinculadas a distintos territorios protestantes. Es, digamos, si ustedes se fijan, es un movimiento prácticamente idéntico al que convirtió la piratería inglesa en una virtud. Supuestamente eran los españoles que, como impedían el libre comercio y cerraban los mares al tráfico marítimo, impidiendo la libertad, siempre la libertad. Ustedes, la palabra libertad es, como les diría yo, es una bomba de relojería. Cada vez que se la encuentren, cójanla con guantes, analícenla y procuren que no les salpique porque es lo que más muertos ha provocado en la historia del mundo. Entonces, como los españoles impedían la libertad de comercio, surgen los piratas ingleses para abrir las rutas comerciales y entonces, digamos, la piratería ya no es piratería, sino que es un acto en pro de la libertad de comercio, es una cosa maravillosa. Pues con las mujeres había pasado algo que es aproximadamente lo mismo. Digamos, hay una visión, y cuando digo una visión es que es una imagen construida, según la cual los españoles llegan a América solos y aparecen siempre reflejados como con sus morriones, con sus armas, con sus lanzas, con sus espingardas y siempre solos y nunca hay mujeres. Mientras que cuando se representa la llegada de los ingleses a América, van siempre con sus familias, sus niños, sus gallinas y es una cosa muy bonita y como de la Casa de la Pradera. Y esto es una cosa realmente interesante y no nos fijamos en cómo esas imágenes construyen nuestra visión de las cosas y hasta qué punto están aceptadas y las tenemos en el disco duro. No las hemos producido nosotros y siguen siendo las constructoras de las ideas y las imágenes que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, pero también sobre ellos, ¿no? Y la palabra también lo dice todo, es decir, los españoles son conquistadores, o sea, son conquerors, siempre, o sea, siempre que se habla de los españoles en América, la primera palabra que aparece y que aparece hasta aburrir es conquerors, siempre, mientras que los ingleses son settlers, siempre son colonos, o sea, siempre son... Y si me permiten, voy a enseñarles una imagen, ahora no sé cómo hacerlo, ya está, estoy enseñando la que no es, ole, no. Ahora enseño toda y todo va fatal. Leticia, ¿qué hago? A ver. Es la 1, la que he llamado 1, esta. Esto que ustedes ven aquí es una imagen, se llama, debería aparecer el nombre abajo, no sé lo que ocurrió. Se llama Jamestown and the Founding of English America y es un dibujo de James Ord, siglo XIX, está en la New York Public Library y es de un libro de texto. Ilustra la llegada en 1607 de los barcos de la Virginia Company a Jamestown, al primer asentamiento. Fíjense ustedes qué monería, ¿no? Dan ganas de irse a Jamestown. Pero resulta que no había una sola mujer.
en ese primer asentamiento, y los 3 barcos que fueron de la Virginia Company, que dejaron registros. Los ingleses no eran muy partidarios de registrarlo nada, o sea, esto es una de las razones por las cuales es difícil investigar el lado malo de su historia, porque cuando hay algo malo no suele dejar testimonio documental, mientras que los españoles, con aquella cosa compulsiva de levantar actas, pues consiguieron dejar actas hasta de los últimos estornudos, en fin. No, esto es muy serio, o sea, yo lo cuento porque esto hay que echarle humor o nos morimos, pero si ustedes intentan, por ejemplo, descubrir qué pasó con la Felicísima Armada en el lado inglés, o sea, qué les pasó a los barcos ingleses y cuál fue el resultado, digamos, del paso de la Felicísima Armada por Calais, digamos, en el Canal de la Mancha, descubren que no hay documentación en el lado inglés. No hay. O sea, todo lo que se conoce de la Felicísima Armada son los cuadernos, o sea, es documentación que está en los archivos españoles. Ellos consiguieron, o sea, hasta el punto de que no te encuentras realmente, para que no se ría el diablo de la mentira, hay un cuaderno de bitácora conservado de un barco. Y se sabe, por ejemplo, que hubo daños serios en muchos de los barcos ingleses, pues porque en un momento determinado, la tarde del 8 de octubre, un barco que se echa a la mar, un barco de pesca, es apresado por uno de los barcos de la Armada de Felipe II, y entonces cuenta que han entrado a puerto barcos muy dañados, bajo pena de muerte, ¿vale? No se podía salir a la mar a faenar ni a comerciar, para que no saliera una palabra de información de en qué estado habían llegado los barcos después de los 2 o 3 primeros enfrentamientos, ¿no? O sea, que si usted se quiere enterar del otro lado, pues usted no se entera de nada. Pero, en fin, afortunadamente la Virginia Company pues no dejaba de ser un negocio y no dejaba de ser una empresa. Así que había que hacer listas de pasajeros y de sueldos y de abastecimientos, etcétera, porque tenía, digamos, empresarios detrás, o sea, había gente que tenía acciones de aquello. Entonces no había una sola mujer. Pero esto es lo que año tras año y década a década y siglo tras siglo y hasta el momento presente han visto los niños ingleses y después han visto los niños americanos. Esto es de Nueva York, ¿vale? Es de un libro de texto siglo XIX. Pero si ustedes ahora, y por torpeza mía no se lo he traído porque no he sido capaz de capturar la imagen, si se entretienen en mirar y tienen el morbo de comprarlo en Amazon, se llama Perceptions, es un libro de texto, se van a encontrar, digamos, cómo se cuenta en quinto de básica, digamos, en quinto de primaria, la llegada de los europeos, ¿no? Y entonces se encuentra exactamente lo mismo. O sea, ven a los españoles y entonces la imagen que hay de los españoles automáticamente es un tío con el morrión, solo hay hombres, solo se ven hombres y armas, 2 curas al fondo y es una fortaleza. Y van a la imagen y lo que espero que se ve es una señora, lo de las gallinas no es gratuito, es que hay gallinas. Lo que se ve en la página siguiente, según la pasan, cuando habla de Jamestown y luego del siguiente asentamiento, pues es una monada. O sea, por supuesto no es un sitio fortificado, sino que son unas casitas monísimas al lado de un río, se ve un riachuelito con un puentecillo y una señora que le está echando de comer a unas gallinas, monísimas las gallinas también. Y entonces a un lado se ve un indio, pero súper amigo el indio, ¿no? No queda uno... Es un tomahawk y no queda uno vivo, pero súper amigo, ¿no? Bueno, esto es arte y hay que imitarlo. Entonces, el asunto de la presencia de las mujeres ha sido utilizado para fabricar una imagen de buenos y malos y no es en absoluto gratuito que las saquemos del armario a las españolas que fueron a América, porque fueron muchas. Y no solo es que fueron muchas, sino que es que muchas ocuparon cargos y posiciones, digamos, que en el otro lado jamás una mujer llegó a ocupar, ¿no? E incluso las hubo que eran mestizas e indias y que llegaron a ocupar también posiciones importantes, la mayor parte de las veces en sustitución de sus maridos. Pero esto no quita que las mujeres es que podían sustituir a los maridos. En la otra parte, pues como que no había opción o no se consideraba la posibilidad. Isabel Barreto llegó, realmente la suya es una peripecia personal absolutamente singular, ¿no? Y extraordinaria. Ella debió de ser una mujer extraordinaria, si no yo no me imagino a su marido metiéndola en aquel carajal de intentar reencontrar la Salomón, ¿no? Y digo que antes decía, la vida de Isabel es conocida muy relativamente,
porque casi toda la información que de ella tenemos hasta el momento presente tiene una sola fuente. Y eso, claro, modifica o sesga mucho la visión que de ella tengamos, que procede de Quirós, sabemos quién es, con quien ella no tuvo precisamente una relación muy buena, ¿no? De ella sabemos pues, que nació en Pontevedra en 1567. No hay seguridad sobre esa fecha de nacimiento tampoco, ¿eh? Es posible que naciese un año antes, no mucho más, ¿eh? O sea, no hay mucha más posibilidad de, no 10 años antes, digamos, ese año arriba, año abajo. Su padre tampoco estamos seguros de si fue Francisco Barreto, portugués que fue gobernador de las Indias portuguesas. Puede que sí o puede que no. Ella aparece para la historia realmente a partir de su matrimonio con Álvaro de Mendaña, gallego también, y mucho mayor que ella. O sea, Mendaña nace en 1542 y le lleva, por lo tanto, unos 25 años, ¿eh? Que son años. Y es este hombre, ahora ya no sé qué imagen sacaré, este señor que aparece ahí con esas barbas, en un sello conmemorativo de las Norfolk Island, dedicado a los exploradores del Pacífico, ¿no? Realmente de todas las exploraciones que llevaron a cabo los españoles en este mundo, en esta época en que están cartografiando el mundo, que están realmente cartografiando el mundo, la exploración de la Terra Australis es la peor conocida o la menos conocida, ¿no? Hay por ahí un libro que les busquen, lo que se llama Islario del Pacífico, con todos los nombres de todas las islas del Pacífico, que lo que es el Pacífico son islas, que llevan o tuvieron o han tenido un nombre español. Algunas veces lo conservan, otras no lo conservan, ¿no? Realmente Isabel Barreto aparece para la historia, digamos, a partir de su matrimonio, ¿no? Con un hombre que era un hombre realmente excepcional. O sea, don Álvaro aparece también para nosotros en Perú ya directamente y lo encontramos junto a su tío, que es Lope García de Castro, que es presidente de la Real Audiencia de Lima en 1567. Cuando su tío, Álvaro es un hombre joven en este momento, es nombrado virrey, piensen, bueno, que estamos verdaderamente en la terra ignota, o sea, estamos en un continente que tiene un mar al final del cual no se sabe todavía muy bien qué es lo que puede haber, y entonces se tira de hilos de la historia, de todos los hilos habidos y por haber, ¿no? Y entonces la historia de los incas, que Pedro Sarmiento había escrito, en ella aparece recogida la idea de que hay unas islas, los incas hablaban de la existencia de unas islas que estaban al otro lado del mar, y el virrey, con su sobrino Álvaro, junta este hilo de la historia de los incas, de aquellas islas que están al otro lado del mar, con informaciones que aparecen en el libro de los Reyes y en el libro de las Maravillas de Marco Polo, y, digamos, las menciones que hay en las historias antiguas de que las islas, había unas islas fantásticas llenas de riqueza, de donde Salomón, digamos, obtenía aquellas riquezas maravillosas que se suponía que en su reino existían. Bueno, juntas todos estos hilos y lo que haces es tirarte al mar. O sea, ya está. Realmente uno dirá, bueno, hay que estar medio loco, pero Mendaña era uno de esos medio locos que era capaz de tirarse al mar y se tiró y descubrió unas islas fantásticas a las que llamó Salomón. Bueno, digamos, viajó por todo ese archipiélago. O sea, dense ustedes cuenta en este momento, digamos, él ha salido de Callao y va navegando, si ven un mapa, o sea, si ven la Tierra, va en línea recta, ¿no? O sea, porque es que había un problema con el cálculo de la latitud, pero viajando en línea recta tropieza con la Salomón y da nombre a cartografía, prácticamente 33 islas, a ellas da nombre, una de ellas es famosa porque hubo allí una batalla en el Pacífico, la de Guadalcanal, que se llama Isla del Guadalcanal porque Pedro Ortega era uno de los marinos que era de un pueblo de Sevilla, que es Guadalcanal, ¿vale? Así que le puso a la isla el nombre de su pueblo, muy españoles, de andar poniendo el nombre de tu pueblo a las cosas. Mendaña se da cuenta de que no tiene hombres ni tiene, digamos, infraestructura suficiente para dejar un asentamiento estable en las islas, entonces su propósito es, toma, por supuesto, el acto solemne de toma de posesión de ese archipiélago en nombre de Felipe II, y regresa. Regresa completamente arruinado. Esto es un clásico. O sea, esto de que los españoles iban a explorar para ponerse las botas y volver ricos, yo no sé quién se le ha ocurrido.
porque la mayor parte se arruinaban en las empresas, pero completamente arruinaban. Y entonces, aunque él, digamos, había tenido, digamos, lo que hoy diríamos, un cierto apoyo oficial, en realidad era su propio pecunio el que él había puesto en aquel negocio que no era más que un negocio de exploración, en realidad, ¿no? O sea que empieza la pesadilla de intentar conseguir financiación para un segundo viaje de exploración con la idea de conseguir, o sea, de poder dejar un asentamiento estable en la Salomón. Y que al menos, si no se había llegado a la Terra Australis, que era lo que estaba justamente al otro lado, por lo menos hubiese un camino en medio. Bueno, ya estaba Filipinas ahí. Filipinas tenía una ventaja grande y es que era fácil encontrar las Filipinas. Y esto no era pequeña, es que el Pacífico es muy grande. Mírenlo de verdad, y es medio mundo es ese mar, ¿no? Es gigantesco. Y tener, digamos, varios sitios seguros en los que uno vaya allí y sepa que aquello está allí, pues ya es una gran cosa. Entonces, su tío ya no es virrey, él ya no tiene, una parte grande de su patrimonio se ha ido a la aventura con la primera expedición y viaja a la península para intentar encontrar, digamos, financiación, apoyo oficial al segundo viaje de exploración y consigue que firmar, y este documento se conserva, el 27 de abril de 1576, yo tenía que habérselo traído, está en el archivo de la Marina, perfectamente bien conservado, pero el archivo no se abre. O sea, la imagen que yo les traía ha sido imposible abrirla y las que me han reenviado tampoco. Pero bueno, son esas capitulaciones firmadas entre Felipe II y Álvaro de Mendaya para la conquista y evangelización de las islas, o sea, el poblamiento de esas islas. A partir de... Pero bueno, entiéndame, Felipe II, digamos, como que le da la concesión, o sea, vete a la Salomón y vale, bien, pero no le da un duro. O sea, hijo, te concedo, yo capitulo, te entrego las islas para que tú adelantado y lo que quieras, pero te financias solo. La corona no te financia. Con lo cual, claro, ahora quédate en la península y busca gente. Esto también me hace muchísima gracia la idea aquella de que, digamos, los movimientos por los mares de los ingleses eran todo a puro esfuerzo privado, digamos, y empresa privada, y lo de los españoles como que andaban todos dependiendo del erario público, disparate mayor no cabe, o sea, la vida arruinándose y tomando y préstamos y creando sociedades para poder financiar las empresas de exploración. Es que se nos ha olvidado que la primera de todas fue el resultado de empeñar una reina las joyas que tenía, ¿de acuerdo? Se nos ha olvidado. En este momento en que Álvaro de Mendaya firma las capitulaciones con Felipe II, Isabel Barreto tiene 10 años. Y él tiene ya una experiencia de la vida y una experiencia como explorador. Tarda 3 años Mendaya en encontrar financiación y por fin consigue embarcarse de nuevo para América, iniciar la construcción de los barcos. Esto de los barcos era tremendo. Es que los barcos para el Pacífico había que construirlos en el lado de allá. Y no era fácil, digamos, la construcción de esos navíos, digamos, que no eran exactamente los mismos que servían para la navegación a este lado o sea, para el Atlántico. En Panamá está el astillero de los hermanos Alvarado, que fueron, digamos, los primeros que tuvieron coraje para invertir en barcos para la navegación de un océano que no tenía fin en aquel momento. Y empieza, digamos, esa construcción. En ese momento, digamos, es cuando llega a Lima el virrey García de Mendoza, marqués de Cañete, y su esposa, que se llama Teresa de Castro y es gallega, como nuestra señora Barreto, ¿no? ¿Llega ella como dama de la virreina o ya estaba allí? Pues no lo sabemos realmente. Ella aparece para la historia ya en este momento. Su vida desde el nacimiento hasta ahí prácticamente no la conocemos. Y es al lado de Mendaña como esposa suya, con una diferencia de edad muy importante. O sea, cuando se casan ella tiene 19 años y él tiene 44. Son años. Sin embargo, es un matrimonio que desde el principio funciona muy bien. O sea, funciona muy bien, se complementan los dos muy bien y desde el primer momento cuando él ya tiene, o sea, porque tarda 5 años Mendaña, a pesar de que hay que construir los barcos, en fin, esto de echar barcos al Pacífico no es una cosa que se hace en 5 minutos y tarda Mendaña 5 años. 5 años en los que Isabel está con él
a partir un piñón en aquella, o sea, a ella no le pareció un disparate lo de poner los dineros de la familia y lo que había y lo que no había y préstamos y tal en aquella empresa de exploración, para nada. Y desde el primer momento, digo, aquello se plantea como que van a ir todos. O sea, que van a ir Barreto, o sea, la esposa y los cuñados. Es que todos se embarcan con don Álvaro en la búsqueda de estas islas del Pacífico. Pero claro, con ellos va más gente además, porque son 368 personas y de estos, a partir de este momento sí hay documentación. Y ahora les cuento el porqué de este asunto de la documentación. Fundamentalmente, digamos, aparte de Mendaña, que es el que manda, está Pedro Fernández de Quirós, portugués, español-portugués, que manda toda la gente de la mar, como se decía en lenguaje. La gente de la mar la manda este portugués Quirós, y Pedro Marino Manrique, que es el que manda a la gente de guerra. Porque don Álvaro lleva gente de guerra en el barco, en los 4 barcos. Y esto tiene, ya veremos que va a dar muchos problemas. Quirós, o sea, Mendaña, que en un momento dado está dispuesto porque o sea, españoles por descubrir, y aunque no sean españoles, este Pedro Fernández de Quirós, por favor, dedicarle un algo, porque es fantástico. Es el que lo sabe todo. Y es a través del cual nosotros sabemos hoy lo que sabemos. Es un piloto y un navegante excepcional, un explorador nato. O sea, se pasó la vida, uno suma las veces que fue de Europa a América y luego de América a Filipinas y a las turquesas y al Pacífico, yo qué sé, y le da varias veces la vuelta al mundo, así como y se muere joven encima. O sea, es una cosa tremenda este Quirós. Pero Quirós se niega a mandar los barcos porque no quiere mujeres a bordo. Quirós tiene 2 condiciones. Si él manda, primero, no van mujeres ni va gente de guerra. O sea, no acepta más que 4 o 5 arcabuceros y eso con muchas limitaciones. La gente de guerra le da problemas. No las domina, no las controla bien. Y entonces él lo que quiere es buenos navegantes y buenos profesionales de la mar, y lo que quiere es sus cartas en condiciones y gente muy profesional que le ayude a él en lo que él está haciendo. Y luego ya que si alguien quiere poblar aquello, pues que pueble lo que quiera. Pero él va a lo suyo, y lo suyo es explorar y descubrir y cartografiar y encontrar caminos por los mares, ¿no? Si es el tío de verdad es un máquina, o sea, es una cosa asombrosa. No les voy a contar aquí porque no es el asunto de esta isla, pero Fernández de Quirós es un personaje de estos que hay que sacar urgentemente del armario, ¿no? ¿Que por qué conocemos todo esto? Pues lo conocemos porque Pedro Fernández de Quirós no era un hombre rico, pero los había más pobres que él. Y entonces va siempre con él alguien que es su secretario, que es un sevillano que se llama Luis Belmonte Bermúdez, que es un poeta con obra conocida, relativamente importante, un autor teatral. Si se entretienen en mirar en la Biblioteca Virtual Cervantes, se encontrarán un montón de obras de teatro de Belmonte Bermúdez. Y Belmonte Bermúdez es el que va detrás de Quirós levantando acta de todas las cosas que pasan. Porque a Quirós le gusta, no es hombre de escribir, pero le gusta dejar unas relaciones pero completas y perfectas. Y por eso conocemos muy bien este viaje, ¿no? Y Luis Belmonte Bermúdez tiene además el detalle de hacerse con el cuaderno, digamos, del anterior piloto mayor que había ido con Mendaña en el primer viaje cuando habían llegado hasta la Salomón. Y entonces recopia ese texto y él continúa, digamos, a partir de la segunda exploración, ¿no? O sea que tenemos, es una gran empresa, digamos, de exploración, solo por la cantidad de toneladas que tiene cada uno. O sea, va el San Jerónimo, digamos, que es la nao capitana y desplaza 300 toneladas. Es un gran barco. Con 300 toneladas va también la nao Almiranta, que es la Santa Isabel, otro barco muy grande. Y con más pequeñas, con 40 toneladas, la galeota San Felipe y la fragata Santa Catalina. En total son 368 personas, varias mujeres a bordo, y salen del puerto peruano de Paita, ¿no? Estamos hablando de que en un momento atraviesan el Pacífico, estos son como 9.000 kilómetros, y ahí avistan unas islas que empiezan a explorar, y al poco tiempo Mendaña comprende que no está en las otras islas que él está buscando, las que él llamó la Salomón,
explora por ese territorio, explora por esos mares y finalmente decide llamar a esas islas las Marquesas. Bueno, pasan cosas. A partir de este momento, digamos, claro, esto es una exploración difícil, condiciones difíciles, mucha gente, muy poco espacio. Quirós es muy suyo y el maestre de campo también es muy suyo. Y empiezan los enfrentamientos entre Quirós y el hombre que gobierna, digamos, la gente de guerra, como se llamaba, ¿no? Bueno, pero hasta este momento no es nada grave, digamos, simplemente. Claro, ustedes tengan presente que esto lo conocemos a través del secretario de Quirós, ¿vale? Con lo cual, nuestra visión está absolutamente sesgada por lo que quién es el que le paga a Belmonte. Lógico, ¿no? Pasan cosas muy curiosas que la cuenta bien Belmonte, porque sabe contar, sabe escribir, ¿no? Que es, por ejemplo, el primer avistamiento de una isla, de una de esas islas del Pacífico, hechas con un volcán en medio y echando humo, ¿no? Esto no se había visto hasta ese momento, lo describe como buenamente puede Belmonte aquello, el pavor, porque pasan alrededor, que les inspira eso de ver una isla echando humo continuamente y saliendo explosiones por la parte alta y Mendaya, que es un hombre muy religioso, comprende que puede que se hayan desviado más de lo que pensaban y decide hacer confesión general a todo el mundo por si morimos todos. Y pone en fila a todas los curas, todo el mundo a confesarse por si no vemos amanecer al día siguiente. Es muy majo Mendaya, ¿no? En la más grande de estas islas, que llaman Isla de Santa Cruz, hacen la primera parada y hay, bueno, para hacer aguada y descansar y, en fin, un poco de alimentos frescos y esas cosas, ¿no? Realmente Quirós se ha desviado 400 kilómetros solamente. Solamente 9.000 kilómetros por el mar desconocido, pero claro, él no sabe que se ha desviado solo 400 kilómetros, ¿no? En esta isla, digamos, pues se hacen, digamos, viviendas razonablemente estables y hasta una pequeña iglesia. Don Álvaro hace filigranas para intentar que Quirós y Manrique aquello no pase a mayores, el enfrentamiento que tiene, digamos, porque, claro, de Manrique depende toda su gente de guerra, pero del portugués depende, o sea, toda su gente de mar. Con lo cual, ya ambas partes necesita. Así que intenta que los dos hombres que están directamente bajo su mando no se maten entre sí. Esto va a ser muy difícil de conseguir, ¿no? Él, por de pronto, que es un buen administrador y es un buen político, empieza sus relaciones con la población indígena de la isla de Santa Cruz, consigue, digamos, llevarse bien con el cacique Malope y intercambiar lo que haya que intercambiar, o sea, naipes y espejos y a cambio, pues, normalmente de alimentos, o sea, de alimentos frescos y de carne de caza, etcétera. Describe con muchísima gracia Belmonte el éxito atronador de las tijeras, o sea, ni los espejos ni nada en el mundo, donde se pongan unas tijeras, hacen cualquier cosa, el invento de las tijeras deja a los indígenas completamente asombrados. Y claro, es que no había más, entonces todas no se le podían dar, pero estaban dispuestos a lo que fuese con tal de conseguir tijeras. Es que, claro, las tijeras tienen su aquel. En fin, hay un momento en que uno de los barcos se ha perdido antes de llegar a Santa Cruz. Y entonces Mendaya, que cree que la situación entre sus dos hombres problemáticos está medio controlada, manda a uno de los hermanos de Isabel a buscar al barco que se ha perdido, que es la Santa Isabel, ¿no? Y de camino pues se da una vuelta por varias de las islas, vuelve y la frase es muy graciosa, dice: todas pobladas de gente mulata, pero la color clara. No lo tiene muy claro, el barco no lo encuentran jamás y Mendaya decide que, bueno, que no va a seguir buscando el barco que se ha perdido. Finalmente, la situación entre los dos personalidades incompatibles de Quirós y de Manrique estalla un motín tremendo que provoca muertos y que Mendaya no sabe cómo reconducir aquella situación y, lo que es más grave de todo,
es que el cacique Malope, con el que Mendaya había conseguido tener una buena relación de intercambio comercial, tontamente muere en un disparo estúpido, que no iba para él ni nada. Con lo cual, claro, las relaciones con la población indígena se quedan completamente bloqueadas. Y aunque Mendaya reacciona con mucha inteligencia, es decir, o sea, aunque ha sido un accidente, manda a justiciar al autor del disparo de arcabuz que ha matado al cacique para mostrar a la población indígena que, digamos, su voluntad es buena y que ellos no vienen con malas intenciones. Pero aún así, digamos, la situación se le va de las manos, entre otras cosas porque ya trae malaria de la navegación, o sea, de antes de llegar a Santa Cruz, y él se da cuenta que se muere. Y entonces, en esta coyuntura tremenda de la población indígena muy indispuesta y muy agresiva, sus dos hombres no puede dejar al mando a ninguno de los dos porque se matarían entre sí, es cuando decide nombrar a Isabel. La frase del testamento es: nombro a doña Isabel Barreto, mi legítima esposa, gobernadora y heredera universal y señora del título del marquesado del que del rey nuestro señor tengo, y muere el día siguiente, 18 de octubre, ¿no? En ese momento, digamos, Isabel queda como gobernadora general y su hermano Lorenzo como almirante. Van sus dos hermanos. Pero es que Lorenzo muere a los pocos días de un flechazo también extraviado, y entonces ya es cuando nombra a su hermana almirante, y entonces ya ella acumula sobre sí, es gobernadora, almirante, y tiene todo el mando sobre la gente de mar y gente de guerra, acumulando sobre su persona una capacidad de mando absolutamente desconocida para aquella situación. El asunto es que ella consiguió mantenerse al mando de aquella expedición durante todo el tiempo que duró la vuelta a Filipinas, porque está claro que en Santa Cruz no se pueden quedar. Y entonces ella reúne su consejo y deciden que lo más factible, o sea, ella no renuncia a recuperar, digamos, la ruta de la Salomón y las Marquesas, pero hay que volver atrás porque hace falta más gente y porque hace falta preparar aquello. Es un viaje larguísimo, ¿no? Y entonces es cuando hay que ver que Quirós es un genio. O sea, porque Quirós, que no sabe exactamente dónde está, consigue enfilar a Filipinas y llega sin un titubeo a Cavite, Cataplof. O sea, no costea ni titubea, sino en línea recta. Es una cosa maravillosa. El dominio que tiene el portugués del mar, ¿no? Es un piloto verdaderamente excepcional, ¿no? Ella ha llegado a Filipinas ya viuda, evidentemente. En Filipinas ya hay un gobernador y hay un asentamiento estable. 2 barcos se extravían. O sea, es Quirós el que llega, digamos, en línea recta hasta Cavite. Los otros 2 barcos, uno de ellos en Barranca y lo encontrarán después con toda la tripulación muerta, y otro de ellos acaba en Mindanao, donde ya hay un convento de los jesuitas que es... Había españoles por todas partes, increíble. O sea, uno se pierde con el barco y resulta que te encuentras a un convento de jesuitas a 40 kilómetros. Es una cosa... Qué capacidad de dispersión, ¿no? Estas cosas que no las pensamos en film, decimos, pero ¿qué posibilidades había? Pues ya había un jesuita allí. Los atienden muy bien. Vienen enfermos, con escorbuto y de todo. El gobernador de Filipinas se ocupa de realmente de ponerlos a todos en razonables condiciones de volver a hacer, porque es que ahora hay que atravesar otra vez el mar para volver a Perú, ¿no? Claro, todo el tiempo que Isabel Barreto gobierna la expedición, está escribiendo Bermúdez por orden de Quirós. Y es lo más que conocemos de ella. Con lo cual, claro, los epítetos: es déspota, es autoritaria, es cruel, en fin, Quirós no se lleva con ella mal. Lo siguiente, ¿no? No la puede soportar. Primero, es muy contrario a que las mujeres manden en un barco, pero sobre todo que una señora que realmente, y esto hay que reconocerlo, de la mar, lo que es la mar, saber no sabe nada, mande en aquella expedición, siendo él de verdad el que sabe por dónde va y a dónde va, pues la verdad es que hay que entender que a Quirós aquello le subleva un poco y no se recata. Y su secretario escriba tampoco se recata. Y entonces, claro, hay cosas, por ejemplo, que él las cuenta como un acto de enorme crueldad, pero que luego le reflexionas un poco y dices, bueno, pues a lo mejor quizás esto no era crueldad, porque él cuenta como uno de los gestos más tremendos de ella,
cuando antes de entrar en Cavite, se acercan a la costa para hacer aguada. Y bueno, hay que entender la de semanas que lleva esta gente sin beber agua en condiciones, sin comer comida en condiciones, con el agua muy racionada, con la comida muy racionada. Se han muerto 50 personas desde Santa Cruz hasta las Filipinas, que se dice pronto, uno atrás de otro. Y entonces la gente, claro, está desesperada, ¿no? Pero Isabel prohíbe absolutamente, excepto a la gente, que ella ordena que vaya a hacer la aguada y que vaya en busca de alimento, prohíbe a todo el mundo bajar a tierra. Y entonces la desobedece un hombre, un marinero, que lleva a su mujer y a su hijo. Pues porque su mujer está desesperada y su hijo está desesperado. Y entonces pues desobedece y ella lo condena a muerte. En fin, hay un momento ahí muy tremendo en el que Quirós y los dos curas que quedan vivos y tal intentan convencerla de que no lo mate. Y le cuesta trabajo a Isabel Barreto ceder. Y le cuesta ceder porque ha perdido varios hombres en atracones de comida sin control. Y entonces tiene poca gente para gobernar los barcos y sabe que muy probablemente la mayor parte de ellos, ella ya conoce a su tripulación, sabe a qué hombres puede mandar a tierra, cuáles van a ser capaces de aguantarse la sed y beber despacito y en condiciones para no provocarse un cólico que los deje secos allí, o se tienen a comer lo primero que pillen y terminen reventando. Entonces, en una aguada anterior ya habían muerto varios hombres de esa forma, que es cuando ella decide aquella ley tremenda de la pena de muerte a todo el que la desobedezca y baje a tierra sin que ella lo autorice. Esto Quirós nos lo cuenta como es que era ella muy tremendamente déspota, bárbara y etcétera, pero hay que entender la situación en la que está y que si uno la ha desobedecido y no pasa nada, pues la van a desobedecer todos los demás y entonces se puede encontrar con una buena cantidad de muertos y el barco que ya no tiene gente suficiente para marear, ¿no? Es que, en fin, quiero decir que todas las informaciones que tenemos de ella vienen de esa fuente. Es evidente que ella tenía que tener muchísimo carácter porque si no su marido, 25 años no lo olvidemos, más joven que él, nunca lo hubiera metido en aquel berenjenal y no le hubiera dejado aquella responsabilidad si no la hubiera visto capaz de hacerlo, evidentemente no. En fin, todo el mundo se repone y se medio arregla la salud y se vuelve a Perú. Pero entre medias Isabel se ha vuelto a casar, o sea, es que ha permanecido mucho tiempo en Filipinas y allí ha conocido al sobrino del gobernador, que será su segundo marido. Ella, digamos, espera un año, el año de luto, y inmediatamente que el año se cumple se casa con este hombre más de su edad que su primer marido. Y es en Filipinas donde se la empieza a llamar la reina de Saba, apelativo, digamos, que tendrá luego toda su vida por aquello de que viene de las Islas Salomón, ¿vale? O que supuestamente es la reina o la gobernadora o la adelantada de las Islas Salomón. Fernando de Castro, que es este segundo marido de Isabel, se casa con ella, pero ella, digamos, tiene sus condiciones, es decir, no, yo voy a seguirla, o sea, yo vuelvo a Salomón, vuelvo a Salomón, hay que encontrar la Terra Australis, que era, digamos, el objetivo de Mendaña, encontrar esa Terra Australis o el camino hacia esa Terra Australis, y su nuevo marido se compromete a ayudarle en este objetivo, y a partir de este momento las informaciones que hay sobre Isabel ya empiezan a ser muy escasas, toda vez que perdemos el diario de Bermúdez, que sigue a su señor, que es Quirós, es el portugués, y solamente cuando Quirós y Isabel tropiezan, y tropiezan varias veces, porque Quirós, digamos, tiene clarísimo que va a volver a las Marquesas y va a volver en busca de la Salomón y a abrir la ruta de la Terra Australis, que es lo que él quiere, ¿no? Entonces, vuelve, o sea, llega a Lima y de Lima marcha a España inmediatamente porque él está convencido de que va a encontrar, otra vez, financiación
y un modo, digamos, o sea, él es un hombre con una gran experiencia, realmente más experiencia que él en la navegación pacífica, no la tiene nadie en ese momento, y está seguro de que le va a ganar la partida a Isabel Barreto, y se la gana. O sea, realmente se la gana. Consigue esa financiación, consigue regresar con capitulaciones. Bueno, él desde luego se lo trabaja. O sea, viene a España, no le hacen mucho caso, porque realmente, o sea, Felipe III ya no quiere abrir más ya digamos, el abanico de exploraciones. O sea, ya la corona, la monarquía católica no puede tragar más tierra ya. Aquello no se puede, no hay gente. Y entonces se intenta frenar un poco y vamos a consolidar lo que vamos teniendo y vamos a controlar esto, porque es que si no esto se nos va a ir de las manos completamente, ¿no? Y entonces Quirós pues se va a ver al Papa e intenta convencerlo de que esto es otro descubrimiento de América, o sea, esto es otro... Y el Papa lo escucha con atención y Clemente VIII le hace una carta muy sentida para que Felipe III lo escuche y, en fin, le proporcione medios para comenzar esta nueva exploración, ¿no? Y es él el que consigue salir adelante, digamos, cuando él regresa a Perú y se encuentra con que bueno, Isabel Barreto y su marido tienen conocimiento de ese viaje que ha hecho y que viene, digamos, con autorización firme, ¿no? En fin, tengo aquí varias páginas de las exploraciones de este hombre extraordinario. Esto que tienen ustedes aquí es la primera edición del relato de Bermúdez, que se hace en español, que es de 1880 y tantos, ¿no? No se crean que hay tantas investigaciones sobre ella ni sobre su... O sea, el texto que mejor se pega y recoge los datos que tenemos de Isabel Barreto sigue siendo de Bosch Barret, doña Isabel Barreto, adelantada de las Islas Salomón, desde el 43, ¿eh? Y desde entonces no ha habido, digamos, investigación documental en firme sobre el personaje. Los últimos datos que tenemos son el viaje, digamos, esto es Barreto y Quirós, a ver quién se lleva el gato al agua del derecho a explorar la Terra Australis. Ella viaja a España y a partir de ahí, digamos, se nos pierde su pista porque ya no encontramos documentos sobre ella. De Quirós sí, porque Quirós va dejando, va con su amanuense, que nos va contando todo lo que hace, pero de ella ya no hay más. Entonces no sabemos si realmente se queda aquí, muere en Galicia, como hay gente que... Es un suponer. O se va a Lima, ya tiene propiedades allí de su primer marido, y muere allí. Realmente ya todo es lo que queramos decir que nos parece que sucedió, porque realmente yo estoy completamente... O sea, Isabel dejó seguro testamento. Debe de haber documentos de testamentaría sobre ella, probablemente en Lima o quizás en los personajes de este tipo. Es que hay que montarlos, o sea, es que hay que investigarlos y es muy latoso porque uno no encuentra a la primera los documentos que busca y entonces es muy trabajoso. Pero la importancia, digamos, de estas expediciones por el Pacífico, que digo yo, solamente en este islario se da uno cuenta de la cantidad de exploradores y de navegantes que frecuentaron esos territorios, se ve, no sé por qué estoy haciendo, ¿qué hago, Leticia? Para poner otro. El último, eso que tienen ustedes ahí, es un árbol que está en La Coruña y que hace aproximadamente un año revolucionó la historia de Nueva Zelanda a partir de una investigación, porque esto es un árbol que se llama un metrosidero, tiene un nombre muy bonito en latín, metrosidero excelsa. Es un árbol que solo crece en Nueva Zelanda. Y hace como un año así, bueno, apareció en los papeles, en la prensa escrita y tal, el revuelo que se había ocasionado en Nueva Zelanda cuando un investigador había dado a conocer que mucho antes del viaje de Cook y de la fecha oficial en que supuestamente la Nueva Zelanda fue encontrada, digamos, y puesta en el mapa, antes habían estado allí navegantes españoles o portugueses
Y una de las pruebas de esta, aparte del hecho de que hay rasgos físicos en determinadas islas, las Vanuatu, etcétera, que son claramente producto de mestizaje, seguramente de náufragos que se quedaron allí, se mezclaron con la población, pero está claro que alguien volvió. Alguien fue a Nueva Zelanda y volvió. Y trajo ese árbol, que es uno de los metrosideros más antiguos que hay en el mundo. No se le ha podido fechar exactamente la vida porque para hacerlo la dendrología, saben que el sistema hay que perforarlo, ¿no? Y el árbol es tan viejo que está protegido y entonces no se ha concedido, tampoco es cuestión de matar al metrosidero para saber lo viejo que es, pero, en fin, se sabe lo suficiente como para tener claro que es uno de los metrosideros más grandes y más viejos que hay en el mundo y que probablemente supera en más de un siglo la fecha oficial de datación, digamos, del descubrimiento de Nueva Zelanda. Esa parte, digamos, de la historia de España, de la exploración del Pacífico, es poco y mal conocida y realmente merecería más investigación y más atención porque la cartografía, digamos, que los españoles hicieron en aquel momento del mundo, pues es la que oficialmente existió en el mundo. Fíjense el detalle, por ejemplo, Quirós, cuando, y con eso termino, cuando, digamos, hoy día diríamos la administración, ¿no? Cuando la monarquía no quiere ya financiar más empresas de exploración si el objetivo de esas empresas es el establecimiento de, o sea, explorar por explorar y conocer, pero explorar para establecer asentamientos estables no, porque ya costaba mucho las Filipinas, ¿no? Bueno, pues hay un momento en que a Quirós nadie se atreve nunca a decirle que no a Quirós. O sea, a Quirós se le dan largas, se templan gaitas con él y se le mantiene bien, digamos, aseadamente y con decoro, porque nadie quiere que Quirós cuente dónde están las Salomón. Y el secreto de las Salomón y las marquesas pues se mantuvo tan bien que hasta que Cook en 1774 no llegó allí, se consiguió mantener el secreto de dónde estaban esas islas. Porque si los españoles, digamos, no conseguían establecer pueblos y ciudades porque aquello quedaba lejos, lo más importante de todo era que no cayesen en manos de los ingleses. Y fíjense la diferencia, son 2 siglos manteniendo el secreto de las rutas marítimas que a través del Pacífico permitían ir de un sitio para otro. No está mal, digamos, para ser topes como hemos sido toda la vida para estas cosas del secreto y de la ley del silencio, no está nada mal. En fin, no sé si quieren ustedes preguntar algo con respecto a Isabel. Estaría bien que le dedicáramos una buena investigación al personaje. Yo estoy segura que debe de haber de ella documentación en Galicia o en Perú que está por descubrir. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elvira. Ha sido fantástico escucharte. Nos apuntamos, el testamento de Isabel debería de aparecer. Creo que es una de las obligaciones que tenemos que tener en cuenta para intentar la búsqueda de documentación encontrarlo. en las testamentarías normalmente da buenos resultados, ¿no? Normalmente da buenos resultados porque en el momento en que alguien tiene una cierta propiedad, digamos, hace testamento. Claro. Y entonces Isabel tenía ciertas propiedades y lo razonable es que testara, ¿no? A un lado o al otro del Atlántico. Lo intentaremos. Yo nos va a facilitar algunas preguntas, si quieren ustedes, como otras veces hacemos. Yo quería también saludar en la sala, tenemos al almirante Ignacio Orcada, miembro de la comisión del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Gracias por acompañarnos. No sé si quiere aprovechar también para indicarnos algo. Hay un... Pero usted no me haga mi pregunta, si se las hago yo a usted. Por favor. No es una pregunta, es en primer lugar agradecerle pues, la fascinante explicación que nos ha dado de una antecesora en el cargo del empleo que yo ostento.
que yo conocía naturalmente, pero que es una gran desconocida para la población española y para la población mundial, pero tenemos que empezar por nuestra propia población. Yo creo que en una época en la cual las mujeres están ocupando el lugar que les corresponde dentro de la historia, dentro de la sociedad, este es el tipo de personajes que tenemos que mostrar al mundo. Personajes que ya en su momento fueron fuertes, fueron personas que llevaron adelante el nombre de España, que llevaron adelante las exploraciones. Yo creo que es un personaje digno de presentar. Pero lo que querría, sobre todo, remarcar en este momento es que el gran esfuerzo que está haciendo ahora el gobierno, las administraciones, pero también la sociedad civil en España, para dar a conocer la gesta del 5º centenario de la Vuelta al Mundo. Una gesta que hoy en día a veces nos parece, la vemos con un telón trasero de la historia y no nos hace fácil comprender lo que significó en aquel momento. Y significó algo muy importante, y no solamente porque fue la prueba que ya se sabía que el mundo era no redondo, sino esférico, y que navegando en un sentido o en el otro se podía llegar al mismo punto, sino que, sobre todo para España, abrió el Pacífico a lo que nos está explicando usted también, y convirtió el Pacífico en el lago español durante casi 2 siglos, y posibilitó el que posteriormente otras sociedades, las anglosajones y las holandesas, montándose sobre lo que España había abierto, llegaran a establecerse en el Pacífico. Pero esos cimientos que posibilitaron la llegada de otras sociedades los pusimos nosotros, eso es indudable. Entonces, la celebración del 5º centenario que estamos empezando en estos días, empezamos ya el mes de marzo con la celebración en Valladolid de las capitulaciones y otras historias, es una ocasión magnífica para que no sea un evento de una sola vez, sino que nos permita que recrear todas estas exploraciones que hubo en el Pacífico, que son fascinantes, porque uno cuando se mete en ello y empieza a explorarlas, se da cuenta de lo que hicieron nuestros conciudadanos hace 500 años en circunstancias dificilísimas. Le agradezco muchísimo su presentación y le esperamos que venga a presentarnos otras mujeres. Bueno, sí, me recuerdan aquí ahora mismo, estamos empezando en el 5º centenario a tocar los puntos que la expedición de Magallanes y Elcano abrió. El primero de ellos va a ser, lógicamente, Guam. En Guam estamos haciendo un esfuerzo grande para recuperar el pasado español de la isla de Guam, que por un olvido de España, por un intento de la sociedad o de la civilización anglosajona de aposentarse sobre lo que España, pues ha sido tergiversado, olvidado, y estamos en el momento para tratarlo de recuperar. Estamos empezando a atraer a las personalidades de la cultura de Guam para que sientan su pasado español, igual que sentimos nosotros y el que hemos estado ahí, y podamos hacer cosas en conjunto. Una de las actividades más importantes que tenemos planeadas para la celebración del 5º centenario son 2 viajes del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que va a seguir la ruta que siguió la expedición, entrando en los puertos que visitó en la efeméride justa de los 500 años. Por supuesto, uno de ellos va a ser Guam. Y queremos que en cada uno de los puntos que vaya visitando la expedición, ese sea el punto focal, no solamente para lo que España quiere celebrar, sino para lo que esas naciones quieran celebrar con nosotros bilateralmente y seamos capaces de hacer un gran evento de la llegada a esos puntos. Guam es uno de ellos. Filipinas, esperemos que sea uno muy grande, porque si de los puntos que se visitaron, ese fue el que fue parte de la monarquía hispánica más tiempo, en el cual se ha dejado un legado, tristemente no de la lengua que se ha ido olvidando, pero tenemos un legado religioso que no se podría entender Filipinas sin el legado del catolicismo que se llevó hasta esos momentos. Esta es una ocasión magnífica. España no va a tener otra ocasión de celebrar un centenario redondo como es este, 500 años de algo que es mundial, que es global. En España tenemos que aprovecharlo y, como digo, tanto desde la Administración como desde la sociedad civil que están presentándose muchas iniciativas, creo que estamos en una oportunidad de poner este momento histórico en el lugar que le corresponde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, almirante. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Sí, le pasan el micrófono. Hola, sí. Felicidades a ambas.
principalmente a la oradora. Me ha parecido fabuloso comprobar que es tan interesante y documentada documentalmente y tan ameno escucharla como leerla. No me quedan claros dos asuntillos. Uno, si en el viaje de Marras en que enviuda salieron de Perú y se trataba de volver a Perú. Hoy. Y de Filipinas volvieron a Perú. Sí. Pasa un tiempo largo en Filipinas, reponiéndose todos los marineros y en fin, los escorbutos, etcétera. Vale, y ahí es donde conoce a su segundo marido y está en Filipinas tanto tiempo que da tiempo a casarse otra vez después de un año de luto. Correcto. O sea, que en Filipinas pasó tenía su tiempo largo, sí. Y la gran duda que tengo es si finalmente la almirante Barreto perdonó la vida al marinero que desobedeció. La perdono. Bueno, no sabes cómo me voy a dormir de contento esta noche con la noticia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Los descendientes de Isabel Barreto? ¿Se sabe algo? No. ¿No tuvo hijos con Sí, tuvo hijos. Tuvo varios hijos. Por eso digo que el trabajo, digamos, de la testamentaría, de investigación de las testamentarías, quizás diera algún resultado. Pero, en fin, España es que tiene documentación para morir. Y entonces, ponerse legajo a legajo, papelillo a papelillo, a ver si aparece uno en el que aparezca una señora que uno pueda identificar como tal. Es que hay que dejarse las pestañas. El trabajo es muy sacrificado, el de investigador, la verdad, se puede asegurar. Entre otras cosas porque la mayor parte del tiempo es infructuoso. Ahí creo que hay otra. Bueno, Elvira, enhorabuena, felicidades. Desde luego nos has descubierto una mujer fantástica y muchos hemos tenido la ocasión de verte en vivo y en directo presentando a una mujer como las que nos presentas hoy. Pero yo te quería preguntar, porque Isabel Barreto es conocida como la primera mujer almirante de la historia del mundo. Entonces, ¿ha habido algún reconocimiento especial en España o fuera de España que le dé ese título o es solo un nombre popular? Hubo una exposición en el Museo Naval que fue la que un poco hizo visibles estas mujeres que, bueno, no es... tengo aquí datos verdaderamente... O sea, es que no eran 4, es que eran el 100 y la madre, vamos. Durante el siglo XVI, censados en el Archivo de Indias, viajan a América 45.327 cristianos. Y de ellos, 10.118 son mujeres. Eso es una barbaridad. Muchos más que los que llevaron los ingleses, pero por goleada, o sea, en cantidades gigantescas, ¿no? O sea, que esta imagen del Conqueror todo el día con el morrión y en fin, buscando una india porque no puede con una española, pues es completamente un disparate. Había españolas y en muy buena cantidad. Y, en fin, hay más. O sea, es que realmente hubo una virreina, ¿no? María de Toledo, que también, digamos, por reino como Barreto, ¿no? Que en cierto modo fue almirante consorte, digámoslo así. Pues María de Toledo fue también una virreina espléndida, estaba casada con uno de los hijos de Colón y era sobrina nieta de los reyes católicos, es probablemente la mujer de más alto rango social que cruzó el Atlántico, porque realmente, o sea, los Mendaña y Barreto y compañía, esto no es alta nobleza, ¿eh? Esto es, digamos, tras la mutatis mutandis, sufrida clase media. Más o menos. O sea, hidalguía, quiero y no puedo. O sea, cuando uno se tira al mar es porque no tiene grandes cosas atrás que dejar, ¿no? Y fue siempre un problema, y el almirante no me dejará mentir, encontrar gente de marear. O sea, es que era realmente difícil encontrar gente con la que llenar los barcos, porque primero la política que la corona tuvo siempre de no permitir que cualquiera se subiera a un barco. O sea, había que tener oficio y beneficio, había que ir a América a algo. Tenía uno que tener un modo de ganarse la vida, una profesión útil. Si no, no podías ir, es que no te lo permitían. Eso ya limitaba.
Pero luego la gente marear, o sea, la gente de la propia de la marinería era una dificultad enorme y la Universidad de Mareantes de Sevilla, digamos, crea aquel gran colegio de huérfanos de la Marina para ofreciendo comida, alojamiento y educación y trabajo, a ver si conseguía formar marinos suficientes como los que necesitaba la Armada Española, que eran el ciento y la madre. No había tanta gente, o sea, es que daba un susto. No sé si, en fin, es que eran muy chicos los barcos y daban mucho pánico. Si han visto alguna de las reproducciones estas, verdaderamente uno no se explica el valor que hay que tener para tirarse al Pacífico subido en semejante cascarón. O sea, se entiende que es que no encontraban gente. Así de fácil, ¿no? Y entonces esto era, o sea, hubo una política activa durante siglos para encontrar gente de marear, que es tan bonita la palabra, lo de la Universidad de Mareantes, es un título de una novela. Y las políticas que se hicieron para llenar esa Universidad de Navegantes de gente, que es que hacía falta gente para los barcos, no era tan fácil de encontrar. Y desde luego nadie, o sea, ningún grande de España se embarcó jamás en la vida. ¿Por qué? Es que se me ha perdido a mí allí. O sea, se embarcaba la gente que, en fin, con cierto espíritu de aventura y algo que ganar. O sea, a ver, iniciativa privada, ¿qué queréis que os diga? O sea, capacidad de emprendimiento, lo trasladamos a los términos modernos y verdaderamente había que tener mucha iniciativa para afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nos levantamos. Pues gracias a todos. Gracias, Elvira.